ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener. Tu impulso. Hola, muy buenas noches con todos. Doctor Jorge Méndez, bienvenido. Le saluda la doctora Anita Remusgo, coordinadora de la Maestría en Ciencias en Enfermería de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Bienvenida a todos, estimados colegas del sector salud de todas las regiones de nuestro país. Hoy vamos a compartir con un famoso, le decimos, invitado, el doctor Jorge Méndez. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en un tema tan importante para nuestro país, como es el dengue, estrategias de prevención y políticas de control. Eh, pues permíteme presentar, el doctor Méndez tiene un doctorado en ciencias con enfoque en entomología médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. También tiene una maestría en salud pública en la Escuela de Salud Pública de México, un máster en ciencias de la salud en la Universidad Johns Hopkins. Es especialista en epidemiología y control de enfermedades, en transmisión de vectores en la Universidad de Carolina del Sur. Doctor, tiene una vasta trayectoria profesional. Muchísimas gracias, doctor, por contar con usted en esta conferencia tan importante para nuestro país. Lo decimos en este momento porque de las 25 regiones, 20, nuestro país está sufriendo el dengue, doctor. Entonces, sabemos que todo el sector salud está haciendo todas las intervenciones, las políticas de control, ¿no? Sin embargo, yo estoy seguro que los avances los avances que nos va a compartir el doctor va a ser de gran ayuda para seguir fortaleciendo las políticas de intervención frente al dengue. Adelante, doctor, muy buenas noches y bienvenido, y nuevamente un honor de contar con usted en esta conferencia internacional. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre hemos sido pueblo hermano y que yo creo que es pues muy importante trabajar en conjunto, compartir experiencias. He tenido la oportunidad de estar por allá en Perú en varias ocasiones y pues se han recibido con una gran atención y calor humano muy bueno, a veces sin palabras, ¿no?
pues antes de, bueno, agradezco mucho esto y quisiera, antes que otra cosa, iniciar mi presentación si no tienen inconveniente. Ninguno, doctor, al contrario. Muchas gracias. Perfecto. ¿Ya apareció? Sí, 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 sí se ve, doctor, gracias. Perfecto. Por favor, si hay algún defecto en la transmisión, me avisan, por favor. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar sobre el dengue, políticas y estrategias para la prevención y el control. ¿Sí? Y para eso voy a permitir eh, ir tomando algunos puntos que para mí han sido importantes, ¿no? Como es las políticas públicas y estrategia, las políticas públicas en salud, definición del problema, enunciados claves, la participación comunitaria y su papel contra el dengue, la sociedad organizada, Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades, las estrategias para enfrentar el dengue y el diseño de políticas públicas para poder hacer frente a este problema, pues que ya no es emergente, ¿no? Ya es un problema que nos ha estado afectando desde finales de los 70s, con una intensidad citada y con brotes epidémicos de dengue grave, antes llamado dengue hemorrágico, a partir de finales a partir de 1989. Entonces, voy a empezar a abordar cada uno de los temas. Voy a hacer una referencia muy rápido qué son las políticas públicas, ¿sí? Y son acciones gubernamentales que movilizan recursos financieros e institucionales, pero que están enfocados así muy concretamente a resolver problemas públicos que afectan a la sociedad. En este caso, pues problema público pues es el dengue y el gran reto de que los recursos que se utilicen en el control de esta emergencia pues no afecte el resto de los programas, ¿no? Ni de las actividades que se tienen programadas. Eso lo vivimos mucho en COVID, ¿sí? La emergencia distrajo muchos recursos para atender el COVID y de alguna manera algunos de los otros servicios se vieron afectados. Y una política está formada por un conjunto de acciones, pero que tienen que ser secuenciales y específicamente planeadas, ¿sí? Para resolver las causas de un problema público. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ver realmente si estamos atendiendo las causas del dengue y si en un momento dado es necesario recapitular para que realmente desde la política pública podamos nosotros aterrizar las ideas, ¿sí? Y bueno, también, ¿qué son las estrategias de una política pública, no? Y entonces las estrategias, la definición del problema público es el proceso mental de consenso mediante el cual un problema público es identificado, ¿sí? Es decir, tenemos que meternos por decir que al corazón del problema, ¿sí? Sobre todo para identificar las causas, efectos, y a partir de estos diseñar posibles alternativas, ¿no? Identificando esto, por supuesto, como un problema público, que ya no es necesario mencionar, pues estamos en una emergencia también en México del dengue, ¿no? Hay una reemergencia, ¿no? Todo esto esperado de alguna u otra forma, ¿sí? Porque el dengue es cíclico, los serotipos circulan de una manera alternativa, y entonces, pues las migraciones que tenemos que antes eran prácticamente nulas, ahora tenemos una migración no solamente amplia, sino también una migración constante, ¿no? Y eso pues es un punto importantísimo para poder resolver el problema, ¿no? Porque se dispersa el dengue de una manera inusitada, ¿sí? ¿Y qué es un problema público, no? En este caso, el gobierno, después de lograr consensos científicos, sociales y comunitarios, ¿sí? Es el que define y decide qué hacer, ¿sí? Pero
muy importante esos tres niveles de trabajo: consensos científicos, sociales y comunitarios, ¿sí? Pero hay que puntualizar, el gobierno tiene la obligación de entender bien el problema para poder plantear mejores alternativas, ¿sí? ¿A esto a qué me refiero? Que tenemos que considerar realmente el problema como se está dando, es decir, el problema de la sociedad. Y el problema de la sociedad implica, ¿sí?, el atenderlo, implica que nosotros consideremos e integremos a la comunidad, a la sociedad organizada, ¿sí?, y a los más entes gubernamentales que en un momento dado tienen pues algo que trabajar o hacer o aportar en la solución del problema del dengue. También la definición del problema, ¿sí?, antecede al establecimiento de alternativas públicas, ¿sí? Pues antes de decir qué es lo que vamos a regular en una alternativa, en una política pública, pues tenemos realmente que definir el problema. Y esto es la forma en que se va a diseñar los instrumentos, las estrategias y los objetivos de las alternativas para resolver el problema público. Antes que nada, tenemos que definir qué es el dengue, ¿sí? Con el propósito de contar con buenas políticas públicas, tenemos que considerar algunas cosas que son importantes, ¿no? Esto es así como fundamental. Los síntomas, es decir, son las manifestaciones del problema, pero las causas en donde se origina el problema, es decir, el origen, ¿sí?, es otra cosa, ¿no? En el caso de dengue, como menciono en el pie de página, esto es fundamental. El problema es la cultura de la familia, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, incluyendo los programas de salud, ¿sí? Pero tenemos que tener muy claro que una cosa son los síntomas y otras cosas son las causas. Entonces ahorita tenemos un síntoma muy grande que es un montón de casos de dengue por todos lados, pero ¿cuáles son sus causas? ¿Sí? Las causas es de que tenemos una población susceptible y que no había sido expuesta a un serotipo determinado, ¿verdad?, en los últimos años. Entonces, se está infectando. Pero por otro lado, otra causa que es muy importante considerar es que el mosquito de dengue no lo hemos podido dominar bien. Y ahí es donde tenemos que tener toda la atención, porque el control del dengue nada más podemos basarlo hasta ahorita en el control del vector. Más adelante, a lo mejor contamos con vacunas, pero no nos olvidemos que si nosotros mejoramos la condición cultural, las condiciones de la vivienda, los servicios de salud, ¿sí?, vamos a avanzar mucho independientemente si tenemos o no vacuna, ¿sí? Es decir, tenemos la obligación de incidir para que la gente cambie, para que la población se integre, ¿sí? Que no sea un impedimento su posición social, su origen cultural, que no sea un impedimento para que se sumen la gran tarea que es el control del dengue. Porque el dengue se produce en las viviendas. Ahí empieza el origen, ¿sí? A esto me refiero y es muy importante aclararlo para poder diseñar las políticas públicas, ¿no? La política pública, pues fundamentalmente requiere de un conjunto de estrategias que deben ser alcanzadas, ¿no? Y una estrategia, pues es un procedimiento básico, ¿sí?, del cual toman las decisiones en un escenario determinado con el objetivo de conseguir uno o varios alcances o actuaciones, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? En otras palabras, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Implica que ya definimos el problema, ¿sí? Ahorita vamos a ver precisamente esto, pero en una manera diferente cuando abordemos el dengue. Y una estrategia se compone de una serie de acciones que deben ser bien planificadas. Esto implica que cuando se planifica, no solamente se toma en cuenta lo que está sucediendo hoy, sino también en momentos futuros, ¿sí? Y esto es fundamental para conseguir los mejores resultados posibles en cuanto a la contención o eliminación del problema, ¿no?
Y la estrategia es la orientación para actuar en el futuro, ya lo mencionaba, ¿no? Se establece un fin, porque si no decimos lo que vamos a hacer, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo vamos a estimar a lograr la solución del problema? Pues no estamos realmente haciendo el complemento para poder definir la estrategia, ¿no? Y la estrategia también es un modelo fundamental, ¿sí?, de despliegue de los recursos con los que cuenta una organización y las necesidades, así como las interacciones con el entorno que indican cómo se alcanzarán los objetivos. Para controlar el dengue se requiere participación de la familia, participación de los servicios municipales, participación de los servicios escolares, de los grupos organizados de la comunidad, de la organización, la sociedad civil, ¿sí? Necesitamos trabajar también con autoridades de otros sectores como el educativo o el del bienestar, ¿sí?, como aquellos que proveen también el ambiente, ¿verdad?, que se toma en consideración el ambiente. Todos aquellos que las universidades, por supuesto, ¿sí? La investigación es fundamental para esto. Todos aquellos entes que en un momento dado deben entrar, ¿no? Los medios de comunicación. Si no, no vamos a poder considerar realmente lograr el control del problema. Entonces, el modelo fundamental tiene que basarse en una interacción global de todos los elementos que vamos a definir cuando toquemos la definición del problema. Incluye la identificación también de las oportunidades, pero también de los riesgos, ¿sí?, que vamos a poder enfrentar en el futuro o en el momento que vamos a hacer la aplicación. Y algo que es muy importante, que se nos olvida, ¿no? La evaluación de las fortalezas y debilidades, el diseño de estructuras, la definición de funciones, la participación de las personas adecuadas. No podemos estar improvisando con personas que no estén capacitadas para poder desarrollar el problema. Una de las cosas que nos ha pasado mucho en el sector salud, lo hablo de la experiencia de México, es que, por ejemplo, las personas que se dedican a promover, a hacer promoción de la salud, integrar a la comunidad para su participación, pues somos médicos o afines a la medicina, pero los que deberían estar trabajando son antropólogos, sociólogos, comunicadores, ¿sí?, que son los que realmente identifican a la comunidad, sus fortalezas, sus debilidades, ¿sí?, y además cómo entrarle al problema, ¿no? Y algo que también se nos olvida mucho son las recompensas apropiadas para motivar la colaboración. En esto es fundamental que recordemos, si vamos a integrar a la comunidad, le tenemos que informar qué estamos haciendo, cómo estamos haciéndolo, en dónde vamos, qué nos falta o qué ya logramos. Eso es ya un motivo importante porque le estamos diciendo a la población, gracias a la colaboración, estamos logrando un avance. Y esto casi nunca hacemos nuestros informes para nuestros políticos, pero se nos olvida hacer los informes para la comunidad. Realmente lo que pasa muchas veces, y yo creo que ustedes también lo han sufrido, es que es la comunidad, ¿sí?, y los medios masivos de comunicación los que nos señalan de que ya hay dengue. Nosotros deberíamos de anticiparnos y no tener miedo y decirle a la población que podemos tener el riesgo de brotes. También decirle por qué. Y también decirles qué tienen que hacer para colaborar y lograr los objetivos en un momento dado del programa y el éxito de la eliminación o por lo menos el control del dengue, ¿sí? ¿Qué son las políticas públicas dirigidas a problemas de salud, ¿no? Y estas requieren pues una definición clara y precisa del problema a abordar. Es lo que estoy diciendo. O sea, si no tenemos el concepto claro de qué es el dengue, no vamos a poder sugerir, ni siquiera sugerir las políticas públicas y menos las estrategias y mucho menos tener un programa exitoso. Tenemos que identificar quiénes van a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque necesitamos involucrar recursos,
Necesitamos involucrar las estructuras gubernamentales, vamos a ir desde el nivel federal, el regional, estatal, municipal, y luego local, ¿no? Entonces tenemos que tener toda esos niveles para poder tomar las decisiones adecuadas. Y ahí está el siguiente punto, que es identificar los actores fundamentales, ¿no? O sea, no es el programa el que tiene que trabajar todo, ¿no? Tenemos que identificar quiénes deben participar y ser muy precisos en esto, ¿no? Pero no se trata de sumar un montón de personajes o de sectores, sí, que al final de cuentas nos van a estorbar en lugar de ayudarnos, ¿no? Sino buscar en el proceso de la elaboración de una política pública, buscar quiénes son los importantes. Y obviamente, pues eso nos va a conducir a que tenemos que definir los procesos. ¿Sí? Los procesos, ¿sí? Son ya las actividades y los enlaces que nos van a permitir en un momento dado ir hilvanando, por decir así, o estructurando precisamente tanto los actores como las tomas de decisiones en base a la definición clara y precisa del problema, ¿no? Y obviamente pues tenemos que integrar a los participantes institucionales, tenemos que integrar así específicamente la sociedad organizada y el empoderamiento comunitario del que tanto hemos hablado, pero hemos logrado pocos avances. Solamente en las emergencias a veces logramos la participación de la gente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, que cuando tenemos un brote de cólera, cuando lo hemos tenido, pues toda la gente nos hace caso, se lava las manos, desinfecta el agua, cuida sus alimentos, lava todas sus frutas y verduras, ¿sí? Y en fin, pero pasa la emergencia y pues se les empieza a olvidar, entonces no los empoderamos. Realmente es así como levantarse todos los días, tender su cama, pues así debemos tener un impacto, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la promoción, la capacitación comunitaria para que se integren en su propia salud, bien de su propia salud. También otra cosa que de repente, y la voy a tocar más adelante de una manera muy puntual, ¿sí? Que se nos olvida es la evaluación permanente de las políticas, y no solamente de las políticas, de todo, ¿sí? Políticas, estrategias, objetivos, metas, procesos, ¿sí? Actividades. Todo eso tenemos que evaluarlo, ¿no? Permanentemente, no solamente cuando vamos a terminar para hacer nuestros informes, sino diariamente tenemos que ir generando información para saber cómo vamos, ¿no? No al final, pues vamos a decir, hicimos muchas actividades, vamos a decir que aplicamos tantas toneladas de insecticida en tantas casas, en tantos recipientes que tenían larvas, recogimos tantos criaderos, hay mucha basura, las nosotros le llamamos descacharrización, creo que allá es deschatarrización, algo así, ¿sí? Pero pues, ¿y eso qué? ¿Qué impacto tuvo sobre el proceso de transmisión de la enfermedad? ¿Y realmente logramos meternos en el proceso de la transmisión y cortarlo o interrumpirlo? Y bueno, pues aquí también tenemos que llegar fundamentalmente a las causas del fondo, ¿sí? Si nosotros consideramos que el dengue se soluciona aplicando insecticidas, ¿sí? Mandando mensajes a la comunidad, atendiendo a los enfermos y evitar que se nos mueran, estamos a la mitad del camino, ¿sí? El problema fundamental es por qué existen criaderos de mosquitos, ¿sí? Mientras no tengamos una vacuna eficiente, eficaz, ¿sí? Tenemos que estar trabajando mucho el modelo de cómo atender realmente la causa de fondo del dengue, que es el criadero, son los mosquitos. También necesitamos maximizar el impacto, ¿no? Y en eso, pues, precisamente tenemos el siguiente punto, que es construir un andamiaje, ¿verdad? Una serie de relaciones, de responsabilidades entre el gobierno, la sociedad organizada y la comunidad. Sí, es decir, tenemos que plantear desde arriba que no se trata de algo para tomarnos la foto. Perdón que sea tan claro y a lo mejor excedo mis comentarios,
pero el objetivo que yo he tomado para la presentación es presentarla de una manera práctica, concisa, científica, ¿no? Entonces, no es para ofender a nadie, pero de repente, ¿verdad? Pues pareciera que es más importante tomarse la foto, dar el arranque, un banderazo de arranque del programa, que realmente impactar, ¿no? Entonces, no construimos el andamiaje, tenemos que involucrar a todos los participantes, ¿no? Tenemos que fortalecer las instituciones, ¿sí? Y cómo se relacionan con los sectores que participan, ¿sí? Para poder construir el andamiaje, como mencionamos en el anterior. Y finalmente, algo que es así fundamental, promover la transparencia de las acciones generadas. Es decir, si somos el que nada debe, nada teme, ¿sí? Entonces tenemos que informar de una manera muy transparente todas las cosas que se involucran, en este caso, en el control del dengue, ¿sí? Y bueno, para llegar a las causas de fondo, que quisiera yo puntualizar es profundizar en las causas básicas del problema, o sea, ¿dónde se están originando? ¿De dónde viene el dengue? Hay dos elementos fundamentales, tres. El virus, por una parte, ¿verdad? Tiene 4 serotipos, ¿sí? El mosquito o los mosquitos transmisores, el Aedes aegypti y el albopictus, que son los principales en América, ¿sí? Y la población susceptible o expuesta, ¿sí? Que se pueda infectar, ¿no? Y enfermar en última consecuencia, ¿no? Entonces, necesitamos tener bien claro dónde está el origen, ¿sí? A dónde le tenemos que, ahora sí que, atinar para las acciones que vamos a hacer para el control del dengue, ¿no? Considerar desde el principio cuáles son las soluciones posibles. Es decir, cuando nosotros decimos vamos a nebulizar tantas hectáreas, vamos a tirar tanto insecticida, larvicida, vamos a eliminar, a deschatarrizar tantas toneladas de basura y de criaderos que están en las casas, ¿sí? Pues realmente a lo mejor no estamos considerando la solución posible o las soluciones posibles, ¿sí? Porque una cosa es que hagamos muchas actividades y otra cosa muy diferente es que estemos impactando sobre el problema, ¿no? El punto sí que sigue es procurar la integración de análisis. Si el análisis lo tenemos que hacer desde el comunitario hasta el político, ¿sí? Y tenemos que tener la sensibilidad para que en cada nivel nosotros podamos poner los elementos fundamentales para que se entienda todo lo que estamos haciendo en relación a, en este caso, al dengue, ¿no? Coordinar la participación de los diferentes actores fundamentales, ¿no? Buscar y maximizar el impacto deseado, como ya lo mencionábamos en los puntos básicos del desarrollo y diseño de una política pública, ¿sí? Es tener consistencia para atender el problema. Ese es un problema que tenemos, yo creo que todos los latinoamericanos, y bueno, yo creo que todo el mundo. En algunos países sí se logran hacer buenos avances, pero al menos en México es muy complicado, porque cada administración pone sus técnicos, cambia las estructuras, cambia las prioridades, y luego también cambian las formas. Yo podría hacer a lo mejor una cadena, todos los pósters y los dípticos, mensajes y películas que hemos hecho para promover la participación comunitaria, y a lo mejor le doy la vuelta a todo el mundo como si yo los alineo, ¿sí? Y vamos a ver que casi ninguno tiene consistencia. Es decir, lo que hicimos hace 6 años en México ya cambió para los siguientes 6 años. Y en los que siguen ya también están vislumbrando cambios importantes. Entonces, no podemos tener expertos que atiendan el problema, ¿sí? Esa es una pregunta que hay que responder, ¿verdad? Para poder tener consistencia, ¿sí? Necesitamos tener gente capacitada, gente que tenga el conocimiento, la sensibilidad y sobre todo que sea muy práctico. El caso de la aplicación y conocimiento a nivel de las comunidades es fundamental tener la consistencia, es decir, que exista un hilo
entre todas las administraciones, entre todos los mensajes que se le dan a la comunidad, que a veces son contradictorios, y le cambiamos las formas que hacemos la promoción de la salud, el control de del problema, ¿sí? Y aquí me refiero, por ejemplo, si nosotros vemos la Coca-Cola prácticamente no ha cambiado su imagen, vamos a decirlo así. O sea, aquí tenemos que buscar la manera de ser consistentes con el tiempo, ¿no? Pareciera ser que cada vez que hay un cambio, esto también se da, con todo respeto, se da también en las organizaciones internacionales. De repente llega alguien y cambia todo, o cambia las formas, o hace algo nuevo, pero sin considerar todo lo que ya se hizo, o solamente pone algunas cosas diferentes, ¿sí? Entonces eso es bien importante, la consistencia. También pues es importante considerar que vamos a tener que ampliar la cobertura de beneficios y también los participantes. Eso es fundamental. No podemos estar haciendo todo desde el gobierno. Tenemos que implicar a toda la comunidad, ¿sí? Desde arriba, desde los grandes políticos, ¿sí? Los programas, los sectoriales, el área de formación de recursos, como son ustedes a nivel de las universidades, ¿sí? Y si no hacemos eso, pues no vamos a incrementar el impacto de las acciones, ¿sí? Y sobre todo, como menciona en el primer punto, la consistencia, ¿sí? No vamos a aprovechar la experiencia generada. Vamos a hacerlo de una manera diferente, positiva. Para lograr la consistencia necesitamos la base de las experiencias generadas, ¿sí? En el siguiente punto es fundamental, es muy claro, las acciones deben ser congruentes y lineares con el tiempo. O sea, no cambiar estructuras y programas sin manipularlas. Alguna vez uno de mis jefes me dijo, no cambie, no destruya usted las cosas que va a trabajar, un programa, por ejemplo, ¿sí? Si acaso desarme todas sus partes, quite lo que no sirve, integre o innove con nuevas formas de ver el problema y luego ya fundamenta el programa nuevo, ¿no? Pero no podemos estar desperdiciando toda la experiencia generada, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y la experiencia generada pues empieza desde todo lo que se ha generado de información sobre el dengue, ¿sí? Tenemos así la visión así muy claro, ¿no? O sea, no puede ser algo tan claro como que el dengue sigue provocando brotes, ¿sí? Y hay momentos en que ya bajó, ¿sí? Y luego de repente vuelve a subir. Si no entendemos qué pasa ahí, entonces estamos desaprovechando toda la experiencia y el conocimiento generado, ¿sí? También para construir el andamiaje o el enlace de responsabilidades entre gobierno, sociedad y comunidad, tenemos que generar e innovar cambios en la forma de actuar entre los participantes. Y esto es algo que se tiene que hacer constantemente, ¿sí? Porque las nuevas generaciones son muy diferentes de las generaciones que vienen, también de las que ya nos vamos. Entonces, si nosotros no estamos ahora sí que teniendo la flexibilidad para generar e innovar cambios bien justificados y científicamente aprobados, ¿sí? No vamos a poder realmente hacer programas que impacten en el momento que se están haciendo, ¿no? Y para esto es muy importante construir instrumentos e indicadores, ¿no? No solamente se trata de que va a comunidad, y que vamos a tener ahí cuánta gente asistió a las pláticas, cuánta gente está trabajando en brigadas voluntarias. No, eso es nada más una parte de los indicadores y de los instrumentos. El meollo de los instrumentos y los indicadores es qué logramos con todo esto, ¿no? Promover la inclusión de ideas e intereses comunes. O sea, muchas veces lo que más hacemos es ver e incidir en las diferencias en lugar de los intereses comunes, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Tenemos que dirigir cómo ir organizando toda la respuesta para poder hacerle frente al dengue, ¿no?
identificar responsabilidades de gobierno, sociedad y comunidad. No podemos echarle toda la culpa al gobierno, ¿no? Cuando los medios masivos, periódico, noticieros, radio o televisión, empieza a mandarnos mensajes de que no estamos haciendo nada para controlar el dengue, que el dengue no se puede controlar porque no estamos trabajando, aplicando insecticidas, pues es precisamente algo que no hemos logrado ver, ¿sí? Todo lo que son nuestras responsabilidades de los diferentes niveles. Y aquí es bien importante porque ya dijimos que hay que definir el problema. Y para definir el problema, ¿sí?, asignamos elementos que participan y generan el problema, pero también debemos ir emparejando al mismo tiempo la responsabilidad, las acciones y las responsabilidades que tenemos cada quien en el problema, ¿no? Fortalecer las instituciones y su relación con todos, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? Muchas veces no le damos pues el crédito suficiente a la investigación, a los resultados de investigación, a los resultados que han tenido exitosos, que han tenido otros programas en el pasado y en el presente, ¿sí? Y sobre todo, luego no damos valor de las instituciones, ¿no? Credibilidad. A veces, este es un problema muy serio que la comunidad, al observarlos, en lugar de ayudarla para que se integre, en lugar de que nos haga caso de lo que estamos diciendo, pues nos tira así que de a locos, ¿no? Y no se integra, ¿no? También tenemos que definir cronogramas y rutas de colaboración, ¿sí? Porque si no tenemos eso bien claro, ¿sí?, no vamos a poder medir en el tiempo cuando vamos a ir logrando ya lo que estamos programando, ¿no? Integrar los grupos de trabajo con los diferentes actores, ¿no? No solamente son los políticos, los encargados del programa, los del sector salud, ¿sí?, sino también pues, los actores, ¿no? O sea, el principal actor pues, es el que vive en la casa donde hay mosquitos, donde hay criaderos positivos, ¿no? Entonces, si no tenemos bien claro eso, no vamos a tener un buen cumplimiento de metas y objetivos. Promover la transparencia, como ya mencionaba, sí, para eso necesitamos construir canales de comunicación, definir los contenidos que se van a introducir, formar grupos de evaluación integral de las políticas, establecer responsables de generar la información. Y lo que es el último punto, que es así como la clave para hacer las reprogramaciones o las reconsideraciones de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Evaluar dónde vamos y dónde estamos y a dónde queremos ir e integrar a todos para que vayamos evaluando paso a paso. Y aquí es un ejemplo, ¿sí?, que está tomado de un manual de incidencia en políticas públicas sobre un brote epidémico, ¿no? Entonces la gente tiene creencias, prácticas y actitudes, ¿sí?, pues que a lo mejor no son congruentes con la definición de lo que es el dengue, ¿no? De hecho, así lo vemos, ¿no? Porque en la práctica, si todo el trabajo lo tiene que hacer el sector salud, el educativo, ¿sí?, pues el actor más importante, que es la comunidad, pues la estamos obviando, ¿no? Estamos dejando atrás, ¿no? Y en esto, pues las alternativas de acción, pues es integrar a la educación pública, a la promoción de la salud, incluir a los actores sociales y comunitarios para mejorar los conocimientos, las creencias y las actitudes que tienen los pobladores en donde existe el dengue, ¿no? También, como ya mencionaba, la definición de la enfermedad. Si nosotros no identificamos las causas y efectos, aquí hago un paréntesis, se llama la triada epidemiológica, que es el agente, el huésped y el ambiente, donde está el mosquito. Si no nos identificamos bien en sus relaciones, pues vamos a estar nada más así como viendo la mitad del panorama y haciendo cosas para la mitad del problema, ¿no? La transmisión de las enfermedades, si tenemos claro cómo es la transmisión de las enfermedades, entonces nuestras medidas de control y los instrumentos que utilicemos van a ser más exitosos, ¿no? Si la transmisión de enfermedades la condiciona la presencia de criaderos, ¿sí?, y criaderos, o sea, recipientes artificiales, que es lo principal, dentro de los domicilios, ahí empieza la causa del
del problema, ¿no? Y ahí tenemos que ir viendo cómo le vamos a hacer para cortar o disminuir la transmisión. Y finalmente, la identificación y características de la población afectada. Por supuesto que eso es muy importante, ¿no? Ustedes tienen una población que en general se parece a todos los países latinoamericanos, pero tiene sus peculiaridades. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Deben existir criterios generales, acciones muy precisas, ¿sí? que tenemos que tener científicamente y que debemos compartir todos, ¿sí? Pero a veces la forma en aplicarlas tiene sus características precisamente por las variables culturales, sociales y económicas, ¿no? Aquí viene lo más importante. Vamos a definir el problema. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad aguda producida por un virus llamado dengue, que tiene 4 serotipos que van del 1, 2, 3 y 4. La transmite principalmente el Aedes aegypti, ¿sí? Son mosquitos del género Aedes. Puede ir desde infecciones asintomáticas, casos leves o moderados, ¿sí? Pero también se pueden agravar y hasta producir la muerte, ¿no? Entonces aquí es un problema serio, ¿no? Porque luego decimos, oye, pero si no produce tantas muertes, es alrededor del 1% debemos tener como parámetro, no más del 1% de las personas que se enferman pueden llegar a morir. Si estamos dentro de ese parámetro, pues podemos tener cierta tranquilidad. Pero realmente lo que estamos haciendo, ¿sí? Pues es jugar, no sé cómo lo hacen los cirqueros que van por el alambre, ¿no? Estamos jugando ahí para dónde debemos ir y cómo debemos ir caminando sobre el alambre, ¿no? Pero nos podemos caer fácilmente, ¿no? Y eso es bien importante. Y mucho de esto, ¿verdad? Del dengue y las formas graves, pues, se puede agravar, ¿verdad? Depende de que cada persona tenga cierta inmunidad, ¿sí? El número de veces que le ha dado dengue, el estado de salud actual, cuando se enferma, ¿sí? Los virus que están circulando y obviamente los vectores, ¿no? Este es el virus del dengue así en general, es una microfotografía, ¿sí? Y ese es un esquema de cuáles son los componentes del virus, ¿no? El virus del dengue o los virus del dengue son virus de ácidos ribonucleicos tipo ARN, ¿sí? Y tienen una estructura externa, ¿sí? Que tiene proteínas M, proteínas C o de cápside, ¿sí? Y este dímero es proteína de envoltura, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos produce, son los antígenos que se llaman, que producen la formación de anticuerpos. Entonces, esto es importante reconocerlo, ¿sí? Así es como se infectan las células, llega el virus, se introduce en una vacuola, llega a los ribosomas en el retículo endoplásmico, se amplifica con las maquinarias de los ribosomas, se producen las cadenas de proteínas nuevas del gen del virus del dengue, se forman los viriones y luego salen, ¿sí? Salen de la célula, ¿sí? Y bueno, pues ya produce primero el daño en las células, luego la enfermedad de las personas. Como ya les decía, el dengue puede manifestarse en diferentes formas, desde casos que son infecciones asintomáticas, que no tienen ningún síntoma cuando se infectan, ¿sí? Hasta casos que tienen signos, perdón, casos de dengue sin signos de alarma, si son leves, moderados. De repente hablamos que son más benignos, no es cierto. Cualquier síntoma no es tan benigno, ¿no? O sea, si me duele fuerte la cabeza, es un dolor de cabeza importante, una cefalea, pues a lo mejor no es tan benigno, ¿no? Pero vamos a decir que son menos impactantes, ¿no? Pero luego tenemos casos, signos de alarma, que son ya casos graves o dengue severo, ¿sí? Esto sería el dengue, ¿sí? Fiebre por dengue, ¿sí? Y esto sería dengue severo, ¿no? O grave. Esto es de acuerdo a la última revisión que hace la OMS y la OPS en sus manuales.
tenemos que saber cuáles son sus vectores. Aquí tenemos dos fotografías, una de Alaedes albopicus, como ven tiene una raya única en el dorso, y acá la Aedes aegypti, que pues tiene eso de, que tiene como una arpa, ¿no? O sea, dos comas semicirculares laterales y dos rayas centrales, ¿no? Eso es lo principal. ¿Cómo se genera todo eso? Bueno, pues a través de la textura de huevecillos, del mosco, la formación de las larvas, la maduración de las larvas hasta que llega a pupa, luego emerge para ser mosco adulto, ¿no? Y tener su ciclo de vida. Aquí en este caso, y es algo muy importante, ¿sí? A lo mejor hasta les va a causar risa, es el único caso donde el sexo, bueno, más bien las hembras son malas. ¿Y sí por qué? Porque las hembras de los mosquitos son las únicas que chupan sangre y nos infectan. Los machos no lo hacen. Nunca se van a alimentar de sangre, se alimentan de otras cosas. ¿Sí? ¿Y dónde están esos vectores? ¿O de dónde salen? Bueno, pues salen de recipientes, podrían ser basura, llantas, recipientes así que artificiales la mayor parte, tinacos, aquí tenemos un envase, o sea, una tina de una lavadora, pero ya no sirve, los tinacos, ¿no? Que no están bien tapados, pues vean ustedes la cantidad de basura que luego se acumula en las viviendas, ¿sí? Pero lo más importante que son recipientes artificiales donde llegan los mosquitos cuando ya maduran las hembras, cuando ya maduran sus huevecillos, lo aplican, ¿sí? Alrededor del agua, y luego se reproducen las larvas y luego salen los moscos, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen? ¿Dónde es la causa del problema? ¿Cuál es la principal causa del problema? Si hay virus, pero no hay vectores, ustedes me podrán decir que no pasa nada, y es cierto. Pero si hay virus y también hay vectores, entonces va a haber casos. Esa es la circunstancia que ustedes están viviendo, que nosotros también estamos viviendo. Y esto es una cosa que se consideró muchas veces errónea, ¿no? El dengue y los criaderos y la acumulación de basuras en las viviendas realmente no es asociado a los pobres, analfabetas y letrados, ¿sí? Ellos no son todos los únicos responsables del dengue. Vean ustedes aquí una camioneta último modelo cuando tomé esa foto, ¿sí? Hace algunos años. Y vean ustedes todo lo que hay ahí. Como que ya nos acostumbramos a ver ese tipo de panorama, ¿no? Y eso está mal. El dengue los mosquitos aedes los dos aedes están casi por todos lados, ¿sí? Entonces eso hace que también existan transmisión prácticamente en todos lados, ¿no? Y aquí tenemos, ustedes están incluidos como país, Perú, ¿sí? En Sudamérica, casi todos los países meridionales de Sudamérica están con transmisión muy importante. México y Centroamérica también, ¿no? Como el sureste asiático que se ve en esta lámina, ¿no? No olvidar que los vectores del dengue también transmiten otros virus. Eso es bien importante, porque aunque exista vacuna contra el dengue, el control de los vectores no lo debemos descuidar. Y el gran reto es integrar programas efectivos, eficaces para controlar los vectores. Bueno, así va la transmisión de los casos de dengue en el mundo. Aquí está por regiones de la OMS, aquí está PAHO o la OPS, luego la región de las Américas. Ven ustedes como la mayor parte de los casos que se notifican en el mundo provienen de las Américas, de nuestros países, ¿sí? Y las defunciones, en una manera diferente, la mayor parte de las defunciones están en el sureste asiático y en Asia, ¿sí? Y en América sí hay, por supuesto que hay, pero es proporcionalmente menos. ¿Cómo va la tasa de letalidad? Pues al principio, cuando no sabíamos manejar el dengue, y al principio, sobre todo las formas hemorrágicas, pues llegamos a tener hasta 5, hasta 10% de personas que se morían, que tenían formas graves, ¿sí? Pero ahora hemos reducido estas formas y ven ustedes cómo a nivel de América
estamos por abajo del 1%. Prácticamente no se nos muere la población porque hemos aprendido cómo manejar el dengue grave. Esta es una gráfica de México, así va hasta el año pasado, ¿sí? Y bueno, ven ustedes cómo sube, baja, sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, sube, baja y ahorita va a ir para arriba otra vez, ¿sí? Entonces, ¿a qué se deben estos brincos de que sube y baja? Precisamente porque de repente aquí fue por el dengue 1, luego el dengue 2, se agregó el dengue 3 y luego otra vez el dengue 1, y otra vez el dengue 2 y luego de repente vuelven a aparecer los 2 o 3 diferentes, ¿no? Y bueno, pues también hay que tener mucho cuidado en lo que se informe, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos en México pues hemos tenido 3 grandes diferencias importantes de cómo notificar el dengue, ¿no? Métodos. Inicialmente, del 78 al 96, 97, se incluían en el reporte todos los casos probables y confirmados de dengue. Del año 99 al año 13, hasta el 2013 o 14, nosotros estudiamos muchos casos probables, solamente incluíamos en la notificación los confirmados, ¿sí? Y finalmente, pues, los recursos no dieron para más, entonces a partir del 2014, México se tomó la determinación que de todos los casos probables, solamente notificaríamos el 30%, haríamos estudios de confirmación en el 30%. Entonces, aquí pues deberíamos por lo menos multiplicarlo por 3 o 2 veces más, 2 tantos más, para poder compararlo con los años previos, ¿no? Y ahí nos llevamos sorpresas. Estas variaciones son importantes porque luego a los políticos los confundimos muy fácilmente, ¿no? Y aquí viene una cosa un análisis que yo hice y estamos hoy terminando una publicación. Entre el 80 y el 2022, ¿sí? Brasil fue el que tuvo más casos de fiebre por dengue, ¿sí? Pero México se llevó el 28% de todos los casos severos, o dengue hemorrágicos y también dengue severo, ¿sí? De toda América. Esto es algo bien importante, y aquí aparecen ustedes con un 0.5%. Si ustedes han tenido brotes no tan importantes como los que hemos tenido Brasil o México, Colombia o Venezuela, ¿sí? Pero realmente tienen el potencial de producir todavía más casos. O sea, el tener 2.220 casos graves en este lapso, pues no es cualquier cosa. Tiene 553 muertos, pues tampoco es una cosa así que diga, pues es que no es tanto, ¿verdad? No, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Enunciados claves. Los vectores, los criaderos de los vectores, el sitio donde se encuentran los criaderos, los predios donde se encuentran los criaderos, las familias que viven en esos criaderos, las ciudades donde se encuentran estas familias, los servicios de salud que se requieren para el control y para atender a los enfermos, y finalmente la coordinación nacional e internacional. Todos estos son enunciados claves que tenemos que definir cuando estemos considerando el problema, ¿no? Desde sus causas. La participación comunitaria, ¿no? Pues no es necesario descubrir el hilo negro, ¿no? Sino aprender cómo utilizarlo en la forma, intensidad y momento preciso. Y ojo, porque lo que necesitamos hacer en esto de la participación comunitaria no es que la gente participe nada más cuando le pidamos su colaboración, sino que sea consistente su participación. Entonces, lo que no hemos aprendido, voy a pasarme estas láminas, ¿sí? Bueno, en una publicación del 83, pero más o menos han sido todas las definiciones de participación comunitaria, ¿sí? Lo definen como los valores propios, patrones culturales, problemas comunes, ¿sí? La conciencia de pertenencia, la cual las personas interactúan más intensamente entre sí y en otro contexto similar, ¿no? Ese es lo que es una comunidad. Y la participación, pues, obviamente, es que ellos se integren a las acciones que nosotros podemos hacer, ¿no? Y entonces aquí hablan que la participación es la integración
a los programas, ¿sí? Para la atención, o sea, desde el punto de partida de la atención primaria. Yo todavía diría, antes de la atención primaria está el autocuidado, ¿sí? Que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, aquí dice cómo se debe hacer la organización, ¿sí? Cómo se planifica, se organiza, control de la atención primaria, ¿sí? Y que tenemos que, eso de sacando el mayor partido, a mí se me hace muy ambiguo, ¿no? Porque no necesitamos sacar el mayor partido, necesitamos sacar lo que necesitamos sacar, y no hay vuelta de hoja, ¿sí? Y aquí, esa es es mi opinión personal, ¿sí? De que algo que no se ha entendido, no nos ha pasado por alto casi a todos, es que no hemos entendido nosotros, ¿sí? Casi siempre, que la comunidad no ha ni asimilado o nos han faltado formas de conservar, y esto es importante, ¿no? Lo que ya mencionaba yo, el H1N1, el COVID, el cólera. Mientras está la emergencia, pues ahí todo el mundo se cuida, ¿no? Pues ya pasando la emergencia ya nos olvidamos de la participación, ¿no? Y también, pues aunque existen muchos factores en eso de la participación comunitaria, pues debe ser suficiente, eficiente, colaborativa, ¿verdad? Pero considero que las políticas, estrategias y las formas de ver los problemas, ¿sí? En la formulación de los programas, la falta de flexibilidad tanto comunitaria como gubernamental para conservar lo que ha funcionado e integrar innovaciones, que es algo en lo cual tenemos que poner mucho énfasis, ¿no? Y también, pues debe verse como un elemento indispensable de salud, ¿no? La sociedad organizada, ¿no? Se entiende que son los grupos de la comunidad organizados, que buscan un mismo fin, que comparten mismos principios y que se integran para realizar sus acciones definidas con las prioridades que ellos mismos establecen, ¿sí? Y a diferencia de la comunidad, pues cada quien en su casa pues hace su definición, pero lo que tenemos que buscar es que esa definición de ellos se vaya enlazando primero entre ellos mismos, su comunidad, luego en la sociedad civil, para que vaya subiendo, ¿sí? Como un mecanismo mediante el cual se pueden llegar a las comunidades e integrarlas, ¿sí? A los niveles de los programas de salud, ¿no? Y bueno, pues hay grupos religiosos, hay sindicatos, hay clubes, ¿sí? Hay comités de salud, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Nosotros podemos integrar quizá la participación comunitaria más eficaz cuando tomemos en cuenta a estos grupos que son organizados, porque ellos también son comunidad, ¿sí? Entonces ellos, si son representativos, nos van a ayudar a definir el problema o que nos entiendan cuál es el problema, que en un momento dado es importante actuar de determinada forma, ¿no? Al final se puede entender que los grupos de la sociedad civil también pertenecen a la comunidad, ¿no? Bueno, el Programa Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, la Prevención y el Control del Dengue. Miren ustedes, es un ejemplo muy lamentable, ¿no? Cuando se hizo la erradicación de la Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla, ¿sí? Pues prácticamente toda América estaba llena, infestada de la Aedes aegypti. En el caso de México, es todo lo que teníamos de infestación, nada más eran las costas. Hoy tenemos mucho más estados con infestación. Hasta la Ciudad de México ya hay Aedes aegypti. Estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Pero cuando se hizo la erradicación de la Aedes aegypti como transmisor del dengue, de la fiebre amarilla, pues muchos países logramos, incluyendo Perú, ¿sí? Eliminarlo. Brasil, pero hubo unos países que no lo eliminaron, ¿sí? Y bueno, pues esto causó realmente la reaparición de la Aedes aegypti. Luego se sumó el Aedes albopictus importado desde Asia, que llegó a diferentes lugares de los países. Y bueno, pues actualmente pues tenemos un problema muy serio, ¿no? El Programa Nacional dirigido al control debe establecerse en base a la unificación de la definición del problema, establecer acciones de control eficaces que puedan compartir, identificar estrategias que mejoren la eficiencia de los programas, crear un ambiente de participación y responsabilidad en todos los niveles, ¿sí?
Y con esto, pues, vamos a tener posibilidades de diseñar políticas públicas, ¿no? Y bueno, los elementos de un programa, como hacemos la vigilancia epidemiológica, en el caso del dengue tenemos que estar buscando dónde está, ¿sí? Para definir los nidos donde tenemos más transmisión de dengue, ¿no? Tenemos que tener también una buena definición de las acciones de control intensivas y de las permanentes, porque a veces hay dengue y a veces no tenemos brote, ¿no? Sistemas de evaluación pertinentes para cualquiera de las situaciones que estemos viviendo. Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades. Muchas veces tenemos todo bien definido y no tenemos con qué adquirir los insumos y entonces no podemos actuar antes en una manera precautoria, ¿no? O nos dan dinero muchas veces a nivel de gobierno, nos dan dinero ya cuando está un brote, ¿no? Pero no cuando no hay. Dice, bueno, pues no hay, ahorita no es una prioridad, ¿no? Y lo marginan, eso no debe participar, ¿no? Y bueno, pues tenemos que meter la participación comunitaria, ¿sí? Y la integración de todas las entidades participativas, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿sí? De lo que debería ser un programa. A mí me tocó hacer esta evaluación. De repente teníamos enfermedades febriles, que son en la raya morada. Vemos que de repente se subieron el número de casos de enfermedad febril, ¿sí? Entonces, ¿cómo sube y se mantiene más o menos alta? ¿Sí? Eso fue posterior a un huracán. Y entonces, yo tuve la posibilidad de que de los casos probables que estaban notificando los servicios de salud, que están en la línea verde, ¿sí? Yo estudiara todos los casos probables. Y vean ustedes que cuando yo veo nada más la línea de los casos notificados, pues de repente crece muchísimo y parece que no lo controlamos. Y entonces, pues, si nosotros en la vigilancia epidemiológica no estamos preparados para poder evaluar lo que estamos haciendo, no vamos a saber qué estamos haciendo ni qué impacto tuvo, ¿no? Y en este caso muy concreto, pues hicimos unas acciones intensivas y al estar confirmando casos, sí vimos que disminuyó la transmisión, ¿sí? Son los casos confirmados. Y estos son los febriles. ¿Por qué? ¿Cómo explico yo este incremento? Bueno, es igual que la influenza, ¿no? Cuando empieza el periodo estacional de transmisión de influenza, muchas de las gripes, todas son influenza, ¿no? Y igual, ¿no? Cuando decimos que hay dengue, pues todos los médicos, muchas veces cuando no tenemos un diagnóstico preciso, podemos decir, o es un síndrome febril, o es posiblemente un dengue, ¿no? Un dengue probable, ¿no? Entonces, si no tenemos bien claros y tenemos los recursos para hacer este tipo de análisis y de evaluaciones de lo que hacemos, no vamos a saber en dónde estamos pisando ni tampoco qué es lo que sí nos sirvió. En el diseño que a mí me tocó definir, por ejemplo, ¿sí? Yo Doctor ponía, Méndez, ¿sí? ya, ¿Ya vamos a terminar? sí, gracias, doctor Méndez. Deme 2 segundos nada más y termino, ¿sí? Nosotros evaluábamos cómo estaba antes y después de las acciones cómo quedaba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el índice de casas positivas, casi el 40% del total de casas tenían criaderos. Aplicamos las medidas de control, lo bajamos al 8.6. Es decir, hacemos una evaluación. Aquí está la actividad que hay que hacer, la acción del control del vector, ¿sí? Y aquí está el efecto que producimos. Entonces, sí estamos controlando, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de los que hicimos, o la evaluación entomológica también, ¿sí? Y bueno, al final pues decimos, bueno, es que la deschatarrización o descacharrización es muy importante. Yo hice varias evaluaciones, y ven ustedes como antes, así estaba el índice de casas positivas a criaderos de dengue, de Aedes aegypti, y esto es después de haber hecho la descacharrización. No hay una diferencia, incluso hay un pequeño incremento, ¿no? En el índice de casas positivas. En el índice de recipientes positivos no hay cambio, y en el índice de retoque, es otro indicador que se utiliza, tampoco hay cambio. Entonces, ¿qué tanto debemos brindar esfuerzos a la descacharrización? O cómo debemos mejorarlo, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, pues esto es prácticamente una de las últimas láminas. Esta la diseñamos entre el 2000 y 2006, este esquema.
Entonces tenemos acciones horizontales, ¿no? Los subsistemas de vigilancia, los subsistemas de información operativa, de vigilancia y predicción climatológica, de información de actividades humanas, de información geográfica, la promoción del capital humano, que ahí se incluye la participación comunitaria y de los grupos organizados, etcétera, ¿no? Y acciones verticales. Necesitamos estar detectando cómo usan el problema, hacer buenos diagnósticos, dar el tratamiento adecuado, controlar los vectores, pero midiendo que sí los controlamos, y luego también la higiene y el saneamiento antimicrobial, que incluye todo esto, como ya mencionamos, una evaluación permanente. Yo voy a dejar la presentación disponible para que todos la puedan ver. A continuación, puse ahí cómo se hace un diseño de políticas públicas para enfrentar al dengue, ¿sí? Lo van a ver, ¿sí? Y pues es todo de mi parte, ¿no? Y muchas gracias por su atención y su invitación. No sé si exista tiempo para alguna pregunta. Con todo gusto estoy disponible. Muchísimas gracias, doctor Jorge Méndez, por habernos ilustrado las políticas de intervención y prevención y control del dengue. Como reiteramos, es el compromiso en este escenario del gobierno, de la sociedad y el Ministerio de Salud que nosotros tenemos en nuestro Perú. Aquí, doctora, también hay profesionales de la salud que estamos conectados, ¿no? Y ellos se preguntan, ¿no? Porque en la estadística que ustedes han presentado, ¿no? El Perú no se encuentra con unas estadísticas tan dramáticas como se ve tal vez en el año 2022 que nos ha mostrado, México. ¿no? Brasil, ¿no? Pero sin embargo, tal vez estamos viendo una situación muy, casi como no teníamos antes. Imagino será por complemento con el sistema de salud que no tiene la capacidad de respuesta ante la gran demanda de pacientes de hospitalización. Entonces, ahí, como usted manifestó, doctor, es importante que la sociedad y el gobierno se sumen para erradicar las fuentes donde se reproducen, pues, el vector. Entonces, doctor, también había, así como menciona, ¿no? Esos no, los vectores que solamente se reproducen en agua limpia, que no en otro tipo de agua. No sé qué opina usted, doctor, sobre esa versión. Y el tratamiento del dengue, si bien es cierto, ahí solamente le damos Panadol y hidratación. ¿Alguna sugerencia más, doctor? Muchas gracias. Bueno, hay dos cosas ahí. Primero, el dengue, la enfermedad como tal, ¿sí? Hay una serie de instrumentos que se han diseñado, ¿sí? Están disponibles a todos. Yo le voy a mandar a usted, doctora Nica, dos documentos que se han producido a nivel internacional, donde se define cuáles son las mejores estrategias para el diagnóstico y el manejo de los casos. Pero aquí es fundamental, ¿sí? Desde que empiezan las fiebres, sea cual sea la causa, yo les recomendaría que inicien la hidratación oral. ¿Por qué? Porque en el dengue, si se llegan a agravar a dengue severo, ¿sí? Entonces hay una descompensación de hidratación de la sangre. O sea, se escapan los líquidos de la sangre, ¿sí? Pero cuando se tiene una hidratación más o menos adecuada, ¿sí? Antes de que venga el problema grave, el pronóstico y la evolución van a ser más favorables. Entonces, yo recomendaría que todas las fiebres, independientemente de qué sean, trátenlas con suero oral desde el principio, ¿sí? El paracetamol es básicamente el medicamento de elección. Por ahí también el ibuprofeno también puede ser utilizado, pero sobre todo el paracetamol. Aspirina, el ácido acetil salicílico, pues no está indicado, ¿no? ¿Por qué? Porque produce una disminución
en el proceso de coagulación de la sangre. Sabemos que cuando hay un dengue severo, ¿sí?, pueden producirse hemorragias. Entonces, si damos el ácido acetil salicílico, pues lo que podemos estar produciendo pues es también una disminución de la coagulación. Y si los mecanismos propios del agravamiento del dengue producen hemorragias, pues entonces van a ser más graves. La segunda es los criaderos. Pues eso se hablaba mucho. Y sobre todo porque nada más veían en las tinas, en las cubetas, en las cisternas, etcétera, en los pozos, inclusive eso se habló mucho en los 50s y 60s cuando se radicó el Aedes aegypti. El mosquito quiere vivir y una de las cosas que ha logrado es irse adaptando muy bien a los cambios que hemos hecho en nuestras casas, ¿sí? Entonces, no va a reproducirse el mosquito en aguas negras, en los caños, ¿no?, en los drenajes, ¿sí? No. Pero sí se puede llegar a reproducir, poner sus huevecillos y a reproducirse, donde hay agua que contiene material orgánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso se alimenta. Entonces, si tiene muchísimo material orgánico, no se va a producir. Pero si tiene algo, ¿sí?, o medianamente está contaminado tiene la presencia de material orgánico como hojas, como algunas, cartón, etcétera, que se va deshaciendo, ¿sí? Inclusive a veces con algunos excrementos de animales, ¿sí?, pero no una cantidad importante, ¿sí? El mosquito logra poner sus huevos y reproducirse. Una cosa importante, el material orgánico lo detecta el mosquito por olor. Entonces, un agua muy limpia no le va a apetecer tanto como un agua que tenga algo de material orgánico, ¿sí? Pero cuando no tiene alternativa de este tipo de criaderos, entonces va a buscar los que tienen agua clara, por decirlo así. Muchísimas gracias, doctor. Creo que con eso nos ha dejado unas grandes experiencias y sobre todo las intervenciones que nos ha propuesto para que nosotros como parte de la sociedad, también responsables en el sector salud, ¿no?, nos podamos sumar a ¿no?, a esta lucha que estamos pasando en nuestro país, y le vamos a agradecer que nos pueda compartir los materiales que hoy ha presentado. Y si tuviera algo más, doctor, para compartir con todos los colegas que han estado presentes en este webinar internacional, nos sentimos honrados nuevamente por su tiempo y la dedicación que nos ha brindado en esta hora de ponencia internacional. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo de nuestro querido país, Perú. Esperamos seguir ahí en contacto, doctor, para compartir mayor información y cómo estamos avanzando en esa lucha. Muy buenas noches desde Perú, doctor, y muy buenas noches a todos los colegas que estamos conectados en este webinar internacional que ha organizado la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener. Muchísimas gracias y agradecimiento a la doctora Guadalupe García de la Torre, pues que ha sido una persona que nos ha permitido conectarnos con usted y que nos sentimos muy contentos. Muy buenas noches, doctor, nuevamente, y gracias a todos los que han permitido que este webinar se desarrolle. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿sí? Y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Le mando Muchísimas los materiales gracias. a su correo. Muchísimas gracias a Gracias. todos los participantes, muchísimas gracias al ponente, a Anika, nuestra coordinadora también de la maestría en Ciencias de Enfermería. En el chat estamos dejando una encuesta para que por favor la puedan registrar sus datos, ya que nosotros vamos a enviarles una constancia de participación referente a este foro súper importante. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy amable, doctor. Muy buenas noches a todos. Gracias. Igualmente.
A los participantes agradeceré por favor puedan ingresar sus datos al link que hemos dejado en el chat para poder hacerles llegar sus certificados por la participación en este foro.